Bienvenidos y bienvenidas al rinconcito este de Los Ángeles, en el cual vamos desarrollando el curso de 72 genios de la Cábala. Nos hemos propuesto pues el repasarlos los 72 y en cada uno de ellos lo que hacemos es transmitir las claves, transmitir el programa de trabajo que tiene cada uno de estos genios. Entonces hoy vamos a trabajar con el programa del número 54 que se llama Nitael. Entonces veremos a ver qué esconde ese programa, qué nos trae y en qué nos puede ayudar. Pero antes, como siempre, vamos a poner un poquito de música del maestro para desconectar un poco. Bueno, listo, vamos ya a la pantalla en la que vamos a estar repasando este genio. Y ya sabéis que la dinámica que seguimos siempre es la misma. Primero vamos a poner un PowerPoint para ver cuáles son las claves principales de este genio y después entonces os cede la palabra a vosotros para que pues me hagáis preguntas relacionadas con él. Vamos a ver pues. Tenemos, como hemos dicho, que este genio se llama Nitael. Y antes de trabajar directamente con él vamos a crear su morada, ese espacio simbólico que creamos en nuestro interior. Imaginemos que tenemos un templo, que en ese templo hay 72 habitaciones, e imaginemos que en cada una de estas habitaciones vamos a poner un nombre y un número. Hoy pondremos el nombre de Nitael y el número 54 en una de las puertas. El objetivo de hacer esto es crear ese espacio de forma simbólica, virtual en nuestro interior, para que cada vez que nosotros solicitemos la ayuda de este genio, le pidamos que los excedentes de energía nos los ponga en esa morada, en lugar de dejar que caigan al abismo y que después nos generen entonces molestias. El nombre es Nitael, si lo separamos en tres será Ni, Nita, Nitael, su número es 54, su regencia física de 25 a 30 grados del signo de Sagitario. Esto significa que todas las personas que han nacido de 25 a 30 grados de Sagitario, es decir, los que están en los últimos 5 días aproximadamente del signo de Sagitario, pues todos tendrán pues a Nitael como genio físico. Y como regencia emotiva tenemos 23 a 24 de Tauro, de 5 a 6 de Leo, de 17 a 18 de Libra, de 29 a 30 de Sagitario y de 11 a 12 del signo de Piscis. Como sabéis, este genio forma parte del grupo de principados, es decir, del grupo que en el árbol de la vida está en la esfera de Netza, regida por el planeta Venus. Y dentro de esa esfera ocupa el sexto lugar. Por eso diremos que es el sexto de los principados. Esta es la plegaria contacto que nosotros utilizamos para poder llamar al genio para poder trabajar con él. Y a continuación tenemos el exhorto que también utilizamos para trabajar con él. Y aquí ya vemos ya sus rondas. Hemos de decir que la clave principal de este genio es una clave llamada legitimidad sucesoria. O sea que es la que nos transmite de forma a través de la intuición, nos transmite aquello que es nuestro. O sea que nos ayuda a obtener y a poder conectar en nuestra vida con aquello que es legítimamente nuestro. Esa sería más o menos la explicación que ahora desarrollaremos a través de las distintas claves. La primera clave nos habla de larga vida.
O sea que cuando nosotros estamos dentro de la legalidad cósmica, no evidentemente dentro de la legalidad física, o sea que no estamos hablando aquí de las leyes externas, sino la legalidad cósmica, es decir, cuando estamos en el camino del bien, cuando estamos haciendo las cosas de forma correcta, cuando estamos siguiendo las leyes del universo, pues evidentemente las cosas nos salen bien y no solo nos salen bien, sino que además la vida se nos alarga. Es decir, la vida, cuando tomamos la vida, no lo tomamos solo en el sentido de vida y muerte, es decir, en el sentido de vida física, sino en el sentido de la vida de cualquier cosa que nosotros estemos trabajando o estemos realizando. Es decir, por ejemplo, pongamos la vida de nuestras relaciones sentimentales. O sea que Nitael nos ayudará a darle larga vida a nuestras relaciones sentimentales a través de ayudarnos a comprender cuál es la legalidad cósmica. Es decir, ayudándonos a comprender cuál es el camino adecuado que yo debo seguir para que las cosas me vayan bien. Esa es la idea. La segunda ronda nos habla de peticiones a instancias superiores. O sea que las instancias superiores evidentemente son las legítimas. Es decir, son las que nos transmiten las cosas que están bien. Cuando nosotros nos conectamos con ellas por dentro, es decir, cuando nos conectamos con lo auténtico que hay dentro de nosotros, ¿qué sucede? Que entonces estamos en relación con lo superior. Si estamos en relación con lo superior en nuestro interior, entonces será muy fácil que en el exterior también nos relacionemos con lo superior. Y claro, ¿qué es lo superior en el exterior? Pues las instancias superiores. O sea que los ministros, los reyes, los banqueros, los que están por encima nuestro en la sociedad, los que nos pueden ayudar. Entonces, Nitael en este caso nos ayuda a conectar con esa parte superior que hay en nosotros, que luego nos propiciará el que conectemos con la parte superior que hay en el exterior. Así obtendremos, pues, favores de la gente que está bien situada. O sea que así podremos solicitarle cosas a los que están en los lugares más elevados. Teniendo en cuenta que como Nitael nos conecta con esa gente, pues tendremos que intentar evitar intermediarios. Es decir, si uno está trabajando, por ejemplo, con Nitael y tiene que ir a pedir un crédito al banco, no se lo va a pedir al cajero, sino que se irá a pedírselo directamente al director del banco. Porque entonces esa es la instancia superior. En cambio, si tú te vas al señor que está allí detrás en la caja, ese no tiene suficiente potestad. Y por lo tanto, este te va a marear, no será lo mismo. No tendrás la misma conexión, puesto que este no es el que está arriba. Entonces, de alguna forma, Nitael nos ayudará a conectarnos con el que está más arriba. La tercera ronda nos habla de la conservación de lo legítimo. O sea que lo que hace Nitael es ayudarnos a fortalecer lo que está en la línea correcta, lo que está bien. Claro, al mismo tiempo que fortalece lo que está bien, nos ayuda también a borrar antiguas culpas, o sea, a limpiar de alguna forma de nuestro currículum, pues lo que tiene que ser limpiado, lo que nos retrasa, lo que nos faja, lo que nos ancla. Entonces, si nosotros limpiamos todo eso, entonces, ¿qué significará? Significará que entonces podremos conservar lo que tenemos durante más tiempo. Conservar, por ejemplo, el empleo. Es algo que busca ahora mucha gente. Mucha gente tiene miedo de perder el empleo. Pues Nitael nos ayuda a conservarlo, porque como nos ayuda a conectar con lo superior que hay en nosotros, nos marca la línea correcta a seguir para poder conseguir conservar ese empleo. Entonces, de alguna forma nos pondrá en una línea de coherencia, porque lo que nos hace perder las cosas en la vida es la incoherencia, es la lucha que hay entre distintas tendencias dentro de nuestro interior. La cuarta ronda nos habla de celebridad por los escritos y la elocuencia. O sea que estamos en lo mismo, o sea que si estamos conectando con lo superior que hay en nosotros mismos, es fácil que después en el exterior la gente reconozca esa conexión. Es decir, al vernos, reconozca que de alguna forma estamos conectados. Entonces, al reconocerlo, claro, ¿qué nos da la celebridad por lo que nosotros digamos o por lo que nosotros escribamos? Porque la celebridad no es más que el reconocimiento público de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, cuando nosotros unificamos nuestras tendencias, cuando nos ponemos en la línea de lo correcto, entonces aquello después se exterioriza. Y cuando se exterioriza, entonces es cuando aquello pasa a formar parte de la parte externa de nuestra realidad. La quinta ronda nos habla de protección contra los que atentan contra nuestra autoridad. O sea que, en este caso, claro, ¿quiénes son los que atentan contra nuestra autoridad? Pues nuevamente esas tendencias que nos llevan a la desunión.
esas tendencias que nos llevan a coger el camino contrario, a coger el camino equivocado, a orientarnos hacia un camino que no es. O sea que esas tendencias que nos llevan a hacer más caso de nuestros bajos instintos que de lo que dicta pues nuestro ser superior. Nitael, puesto que nos conecta con lo legítimo que hay en nosotros, entonces evidentemente pues apartará esas tendencias de manera en que no interfieran, de manera en que no manden, que no dirijan nuestra vida. Y al apartarlas, pues estará evitando evidentemente que atenten contra nuestra autoridad, contra la autoridad legítima en este caso. Voy a añadir también que este genio como hemos dicho, es el Venus de Venus. Venus es el centro del árbol de la vida que está situado a la derecha y el que está más bajo de la realidad. O sea, el que está más abajo de todos dentro de esa columna de la derecha. ¿Eso qué significa? Que es el que está más relacionado con esa realidad. Como es la columna de derecha y la columna de derecha, entre comillas, es la más favorable, y digo entre comillas porque todas lo son las tres columnas del árbol, pero la derecha la vivimos mucho más favorable, entonces diremos que el Netza de Netza, el Venus de Venus, es también el genio que nos trae la prosperidad. O sea que, porque ¿qué es la prosperidad? La prosperidad es conseguir colocarnos en la línea recta para que se cumpla aquello que nosotros deseamos. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros nos conectamos con lo legítimo que hay en nuestro interior, entonces aparece en el exterior la prosperidad. Por lo tanto, este genio nos servirá también para conectar con nuestra prosperidad. Nos servirá para saber qué debemos hacer para poder conectar con esa prosperidad interna que hay en nosotros. Y por lo tanto, para conseguir, al conectar con la prosperidad interna, que se manifieste en el exterior y que por lo tanto en el exterior seamos personas prósperas. La contrapartida de Nitael nos llevará a tener tendencia a crear revoluciones, al derrocamiento de posiciones firmes en nuestro interior y en el exterior, y a la traición, por ejemplo, entre otras cosas. Los trabajos a realizar con este genio podrían ser, por ejemplo, el mantener una estabilidad en cualquier terreno de nuestra vida, desarrollar una actividad que nos guste y trabajar la elocuencia. Y como siempre, pues desearos que Nitael os sea propicio. Y ahora vamos a abrir el tema para que podáis comentar la jugada y, como decimos en fútbol, y que podáis explicarme o preguntarme o decirme a ver qué os parece este genio y qué dudas tenéis al respecto. Ya digo que es un genio interesante en cuanto a que en este momento que estamos viviendo, pues la prosperidad es algo muy útil. Entonces, si nos ayuda a conectar con nuestra prosperidad interna y a que ésta salga después al exterior, pues yo creo que será interesante. O sea, como poco interesante. A ver, cuando habla de larga vida, me gustaría que me dijeras algo sobre esta virtud, ya que, pues ya lo acabo de explicar. ¿O no estabas, Antonio, cuando lo he explicado? O sea que larga vida significa que alarga la vida de las cosas que nosotros estamos haciendo, de las cosas que nosotros estamos viviendo. Alarga la vida de unas tendencias determinadas, las que están en el camino legítimo. Es decir, al conectarnos con lo auténtico que hay en nosotros, entonces hace después que nosotros podamos alargar las cosas mucho más. Y entonces evita al mismo tiempo, pues, que la vida nos quite las cosas, nos las corte. Porque claro, lo que hace que se nos acaben las cosas, o bien es porque resultan inútiles para nosotros, o bien es porque nos están llevando por el camino equivocado, o bien es porque necesitamos vivir otras cosas para poder entender la historia. No sé aquello que parece inscrito en nuestro destino, nadie puede arrebatarnos. ¿Se refiere a alguna causa kármica? No, se refiere simplemente a lo que es nuestro, a lo que nosotros hemos conseguido. Claro, cuando hablamos de causas kármicas, es que claro, ¿qué es en realidad una causa kármica? Sí, claro, si entendemos que la palabra karma se refiere a las facturas del pasado, es evidente que lo que nosotros hemos conseguido en el pasado, pues entonces este genio nos ayudará a conservarlo. Por lo tanto, en ese sentido sí. Pero lo que pasa es que normalmente a la palabra karma se le dan connotaciones negativas. Y entonces en este caso no las tiene. O sea que no estamos hablando de algo que resulte negativo, sino que nos ayuda a conservar lo que nosotros legítimamente hemos ganado con nuestro trabajo de alguna forma. Pero puede ser con el trabajo realizado ahora o puede ser con el trabajo realizado antes. Eso dice, las arenas de la playa fueron soberbias subiendo esas montañas de la cabida que un día tal. ¿A qué se refiere? Hecha de mañana
de que mañana la arena no será nada y todo desaparecerá, pues se refiere a la evolución natural de las cosas. O sea que, claro, nosotros vamos evolucionando y entonces, como vamos evolucionando, tenemos que ir dejando las cosas atrás y no apegarnos. Entonces, claro, las arenas de la playa, pues un día fueron montañas y un día no serán nada porque pasarán debajo del mar y ya está y se disolverán. Con lo cual quiere decir que todo tiene un tránsito y que no tenemos que atarnos a las cosas porque lo interesante siempre pues es ir avanzando y no apegarnos. O sea que eso es lo que se refiere es al no apego. Desde la compra de poder quiero que te prepares para ir no ser nada. Nada cometida, tal, tal, tal. Nos está pidiendo que seamos menos materialistas y seamos más desprendidos. Claro, nos está pidiendo pues que seamos eso, capaces de avanzar, capaces de desprendernos de las crostas de lo que a nosotros nos parece tan importante para poder conquistar nuevas metas. Entonces, claro, es aquello de decir, bueno, pues oye, tú has ganado ya una medalla, pues ahora ¿qué tienes que hacer? Regalar la medalla y irte a por otra. O sea que, pero no quedarte a hacer un museo de medallas para quedarte luego contemplando y decir, fíjate todo lo que he ganado. Eso no sirve para nada. O sea que el juego es que tú vayas continuamente avanzando. Entonces el juego de avanzar es que vayamos dejando atrás todo el lastre para podernos desprender del lastre y ir a nuevas conquistas. O sea que, a ver, si desempeñe en perpetuar el triunfo, el tiempo irá llenando la obra hasta convertirla en polvo. O sea que, pues lo mismo, se refiere a lo mismo que decíamos antes. O sea que normalmente nosotros, claro, cuando estamos colocados, tú mira, por ejemplo, un gurú que está conquistando allí a un montón de gente, tiene millones de personas que le están siguiendo. Su tendencia natural, lo que le dice la inteligencia es, sigue repitiendo el mismo rollo, porque todo eso que estás repitiendo atrae a mucha gente. Pero claro, eso es lo que le dice la inteligencia, no el sentido común. El sentido común le diría, es igual la gente que traigas. Lo importante es que tú sigas avanzando y por lo tanto que vayas soltando rollos distintos, no el mismo. Que no te quedes atado a una realidad pensando, esa es la verdad absoluta. No, eso no es más que una interpretación de la verdad que tú has lanzado en ese momento. Pero dentro de 5 minutos aquello ya está en marcha y dentro de 3 días aquello está muerto. Por lo tanto, sigue adelante, no te pares. Entonces, la inteligencia tiene tendencia a perpetuar las cosas de manera en que nos quedemos anclados en el pasado. Entonces, no nos interesa quedarnos anclados en el pasado, siempre avanzar. Aunque lo que hayamos vivido sea muy bueno, es igual, nos interesa avanzar igual. En este terreno, para que reduzca todo lo que se encumbra. Pues lo mismo. O sea que avanzar, avanzar, avanzar. Y por lo tanto, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. No la trataron muy bien el tema de higiene y me enfadé tanto que puse un fax a la princesa Leticia. Al día siguiente, los 3 días que duró en la tierra, tuvo una persona a la puerta para lavarla cada vez que la necesitaba. Bueno, pues eso significa que pusiste ahí energía en marcha. En el libro de los rostros angélicos nos dice que el poder viene de la izquierda, es siempre un poder conquistador de la competición y tal y cual. Sí, ¿y cuál es la pregunta? Porque es que me pones esto muy largo. ¿Te refieres al rey igual a intuición, yo superior? Claro, el rey siempre es la parte de arriba. O sea que normalmente la columna de izquierda es la columna del conocimiento y por lo tanto todo nos viene a través de vivencias. En cambio, la derecha es la de la fe, entonces nos viene a través de la intuición. Entonces, según la parte que trabajemos más en nuestro interior, tenemos tendencia generalmente o bien a irnos hacia la izquierda y entonces buscar las vivencias vividas, es decir, la mano en el fuego para ver si quema, o bien jugar la parte de la derecha, que es decir, bueno, pues yo, si me lo explican, me lo creo. Y ya está. Y lo entro a través de la intuición. Son canales distintos que nos llevan al mismo sitio, pero de formas diferentes. Eh, a nivel práctico, ¿cómo se realiza el pedido? ¿Cómo se pone en funcionamiento esta energía? Ahora sí que me he perdido. ¿Qué pedido? ¿A qué te estás refiriendo? Dímelo más claro para que pueda saber a qué te refieres, porque con todas las preguntas que me pone Antonia, me pierdo después, se me va esto para arriba y no me da tiempo de ver y no sé si antes me has puesto algo relacionado con esto, pero ahora mismo me he perdido. En el mismo libro dice que Internet transmite a nuestra descendencia lo legítimo que hay en nosotros, las tendencias que proceden de mundos superiores y no los defectos. ¿Cómo se produce esa transmisión y de qué manera? Pues se transmite de manera cósmica, o sea que así se da un impulso así cósmico y se hace la transmisión. O sea que no sé cómo quieres que se transmitan las cosas. Si se transmiten de padres a hijos, se transmiten y ya está. O sea que tú fíjate si tienes hijos, fíjate cómo son tus hijos y verás cómo les has transmitido. Ahora, la línea megacósmica a través de la que transmites es simplemente pues a través del espacio, o sea que a través de la energía. Eh,
A ver, dejando atrás el material, entre comillas, porque el dinero es fundamental en la vida y no sé por qué siempre el mismo rollo de la espiritualidad tiene que ir con gente pobre. No sé dónde lo has leído esto, pero en todo caso no lo has oído en ninguna de mis conferencias. O sea que aunque lo pongas en mayúsculas, no forma parte de lo que yo explico a la gente. O sea que yo nunca he dicho nada de que uno tenga que soltar el dinero y tenga que regalar sus billetes por el balcón y los tenga que tirar en plan Francisquillo de Asís. O sea que no creo que ese sea el juego de la vida. Pero eso es mi opinión personal. O sea que hay otra gente que sí, que mezcla y que separa la cosa y que parece que la espiritualidad esté de un lado y la materialidad de un otro. Pero no es mi rollo. O sea que yo lo que digo es que la espiritualidad está absolutamente ligada. No se puede separar la espiritualidad del resto de nuestro ser. Por lo tanto, la luz cuando se materializa se vuelve dinero. Por lo tanto, el dinero, el papel moneda, es la materialización de la luz. Por lo tanto, la gente que tiene mucho dinero es gente que tiene mucha luz. No son los más tontos y los más materialistas, ¿no? Ahora, cuando tú haces un uso determinado de ese dinero, esa es otra historia. O sea, que tú tengas mucho dinero y lo utilices después para comprar armas o para vender armas o para la droga o para el rock and roll, eso ya es cosa tuya. Ahí es donde está la cuestión, en todo caso, desde mi punto de vista, in my opinion, como dicen ahí en la serie aquella. O sea que, pero yo no creo que haya ningún enfrentamiento entre el dinero y la espiritualidad, absolutamente ninguno. O sea, al contrario, o sea que una espiritualidad bien trabajada tiene que forzosamente llevarte a una vida cómoda en la cual no que tengas mucho dinero, sino que tengas todo aquello cuando necesites para poder realizar tu película. Ese es el juego. O sea que simplemente es eso. No tienes por qué, por ser espiritual, tener millones y millones. Pero sí, si trabajas bien esa espiritualidad, es decir, si conectas bien con tu ser interior, que es lo que decimos a través de Nitael, por ejemplo, pues entonces te encontrarás después que eso se materializa en tu vida. Y por lo tanto, en tu vida te vienen las facilidades para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Y ya está, y ese es el juego. O sea que, para mí, mi historia es simplemente poder pagar los gastos de lo que tengo en mi vida. Tengo hijos que tienen una mala costumbre de comer todos los días y además de eso se hacen cursos y hacen historias y universidades y el copón y todo lo que viene detrás. Por lo tanto, el juego es que tengo que generar ese papel moneda para poder liquidar todo eso que tengo delante. Entonces no me vale decir, no, espera, que me voy a colgar aquí, me voy a poner aquí con vosotros y nos vamos a poner todos a rezar a ver si caen billetes del cielo. Pues no, la verdad es que no caen. Pero si alguien sabe el truco para que caigan, que me avise que yo me pongo debajo también. O sea, que yo abro las manos rápido. O sea que... Pero no veo ninguna contradicción entre el tema del dinero y la espiritualidad. Pero ya le digo, es mi punto de vista, eso no quiere decir que haya mucha gente que sí lo vea, cada uno pues con el suyo. Dice el programa que los patriarcas... Uy, ya se me ha ido. Espérate, que se me ha ido para arriba. Que los patriarcas de vida engendraban hijos legítimos, ilegítimos, tal. ¿Por qué los últimos eran los legítimos y no los ilegítimos? Pues generalmente porque solemos empezar las cosas siempre por abajo y no por arriba. Por lo tanto, siempre al principio solemos estar más alejados de la realidad que cuando avanzamos. O sea que una persona cuando va madurando es cuando va comprendiendo mejor su realidad y su vida, no al principio de su vida. O sea que al principio de su vida uno está más alocado. Por lo tanto, al principio de todas las cosas la tendencia siempre es pues lanzarnos más pues a la parte externa y después entonces ir madurando. Los patriarcas tienen a cada uno de nosotros porque figura inscrito en los planetas de la creación. ¿Qué quiere decir? Pues eso, cada cosa que nosotros vivimos está inscrito en nuestro interior y todo se va reproduciendo hasta que nosotros lo comprendemos. O sea que dice que el hijo es el primero que sale de nosotros, mientras que, eso ya lo has dicho antes, nos dice que lo que hacemos según las leyes físicas es legítimo y lo que montamos espadas es evidente. O sea que claro, es evidente que lo que hacemos, cuando hablamos de leyes cósmicas, estamos hablando, claro, de lo que mueve nuestro interior. Es decir, nosotros tenemos una dinámica interna que nos lleva hacia unas experiencias determinadas. Cuando nosotros nos desviamos de esa dinámica, las cosas van mal. Cuando nosotros vamos en la línea de esa dinámica, las cosas van bien. Claro, ahora la cuestión, y evidentemente la pregunta del millón es, ¿cuál es mi dinámica interna? Ahí está el juego. Por eso estamos trabajando esas cosas. Para que a través de los genios, o a través de la enseñanza, o a través de la cábala, o a través de lo que sea, encontremos el camino para saber qué es lo que tenemos que seguir, hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro camino legítimo, cuál es el bueno. Cuando nosotros descubrimos ese camino bueno, esa parte que nos puede llevar a nosotros hacia donde queremos, entonces las cosas van bien, funcionan. Entonces todo en nuestra vida va funcionando de forma correcta. Ahora, cuando vamos a contracorriente, las cosas son más difíciles hasta que nos damos cuenta. Entonces el juego de la vida es que da igual que vayamos para un sitio o para otro. Si vamos por el sitio malo nos vamos a dar cuenta y la vida nos va a obligar a cambiar de destino. Si vamos hacia un sitio bueno también nos vamos a dar cuenta porque todas las cosas serán fáciles.
Entonces, entre una cosa y otra nos tenemos que dar cuenta. ¿Qué más? Decíamos que la primera hora que sale de nosotros, eso me parece que ya lo has puesto antes. Si este es el ángel de la prosperidad que nos ayuda a conectarnos con lo que es la gente nuestro, ¿hay alguna forma especial de hacerlo? ¿Solo el rezo? A ver, el tema de conectar con la prosperidad evidentemente no es solo el rezo, o sea que lo primero que habría que intentar es ser personas prósperas. Entonces ya lo he explicado a veces en alguna otra conferencia, ser una persona próspera significa mostrarte próspera con los demás. Entonces la gente me dice, no, pero si yo no tengo dinero, bueno, pero si no es una cuestión de dinero. O sea, yo estoy hablando de prosperidad, no de dinero. Y la prosperidad puede ser en cualquier ámbito de tu vida. Por lo tanto, sé generoso en todo aquello que tú haces. Si tú te entregas a los demás generosamente en todos tus movimientos, en la parte emotiva, en la parte con la pareja, en la parte con los padres, en la parte con los amigos, en la parte con los vecinos, toda esa generosidad que tú estás plantando en tu vida va a redundar entonces en prosperidad. Evidentemente, si además de eso te ayudas con las oraciones de Nitael, si además de eso intentas conectar con tu ser interno, si además intentas comprender cuál puede ser el bloqueo, en el caso de que lo haya, cuál puede ser el bloqueo de tu prosperidad, pues todo eso serán los pasos que te harán llegar a esa realidad. O sea que la cuestión es hacerse preguntas siempre, porque a partir de ahí vienen las respuestas. O sea, como mínimo hacerse preguntas. Y eso normalmente nos genera pues un movimiento. O sea que, y por intentarlo, ya digo, por intentarlo nunca se pierde nada. O sea que el problema es no intentarlo, no hacer nada. Y después quejarnos de que estamos todo el rato en la misma situación cuando todo el rato estamos realizando las mismas acciones. Entonces, lo de siempre, misma historia, mismo resultado. ¿Qué más? Lo material y lo espiritual van unidos. Para mí es una manera de manipular con eso de que solo los pobres heredan el reino de los cielos. No, hombre, no, pero eso no has entendido la frase. O sea que cuando te dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, no puedes separar la película. No te está diciendo los pobres de dinero, no te está diciendo la gente que no tiene de qué comer, te está hablando de los pobres de espíritu. Y lo que eso significa es simplemente que si tú te sientes pobre de espíritu, es decir, si tú vacías tu ser de conocimientos, entonces tienes una gran capacidad para llenar conocimientos. Es decir, es como decirte, si tú tienes una bolsa ahora mismo y esa bolsa está llena, si yo quiero darte algo, ya no te puedo dar nada porque no cabe nada en la bolsa. En cambio, si tú quieres que yo te dé algo, tienes que vaciar tu bolsa. Ese es el juego. Eso es lo que se refiere cuando dice los poderes vivos. No se refiere a la gente que no tiene dinero. O sea que para nada. O sea que evidentemente la espiritualidad no está reñida con nada ni con nadie. Por lo tanto, no son ni más espirituales los más pobres ni más espirituales los más ricos. Fíjate que el hombre más rico del mundo, el Bill Gates este, es el que tiene montado la ONG más grande del mundo. O sea que algo está haciendo en ese sentido. Ahora, no sé si después reza o si después medita o si tal, pero da lo mismo. Si está montando en varios países, está montando escuelas, está montando hospitales, historias, está ayudando a la gente. Pues con eso ya está bien. Y está trabajando su parte espiritual. O sea, no está reñido una cosa con la otra. Lo que pasa es que la gente se confunde. Y entonces muchas veces, pues aquello de cuando no van bien las cosas, piensas, bueno, yo soy pobre, pero soy muy espiritual. No, si es que no, una cosa no choca con la otra. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Lo ideal, evidentemente, es que seas espiritual en todos los sentidos, es decir, que haya en ti, de alguna forma, una historia conjunta, una unidad, y que después aquello se revierta al exterior de forma en que no tengas dificultades después en tu vida material. Eso es el ideal. Ahora, cada uno tenemos que ir haciendo el trayecto y tenemos que ir el camino. Entonces hay momentos en los cuales tenemos problemas, momentos que no, momentos mejores, momentos peores, y es el juego de la vida. Pero yo no creo que tenga nada que ver que seas más o menos espiritual con el hecho de que seas más o menos rico o que tengas más o menos recursos materiales. Eh, ¿Cómo actuar para no caer en la ilegitimidad cuando se tiene un hijo? Claro, a ver, de la misma manera que tienes que actuar cuando no tienes hijos. Es decir, tienes que intentar ser auténtica contigo misma. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo serlo? Intentando comprender lo que busca tu ser interno. Es decir, intentando conectarte contigo misma. Intentando darte cuenta de hacia dónde va tu vida, por qué, qué es lo que pasa en tu vida, qué es lo que va bien y lo que va mal. Cuando haces aquel tipo de acciones, las cosas van bien. Cuando haces ese otro tipo de acciones, las cosas van mal. Cuando le hablas mal a tu madre, las cosas van mal. O cuando le hablas bien a tu padre, las cosas van bien. No sé, tienes que ir buscando en tu vida. Y si vas buscando en tu vida, ya acabas viendo forzosamente el camino que está mejor y lo que te lleva a mejores resultados. Ese será el camino legítimo.
¿Qué más? Nos dice, iniciales, los grados iniciales son puntos de estabilidad que dan lugar a edificaciones estables, pero añade que la estabilidad no significa atasco, sino moverse al ritmo. Claro, no hay que entender estabilidad como el estar haciendo siempre lo mismo. O sea, una persona que trabaja 25 años en una empresa haciendo el mismo trabajo los 25 años, eso no es estabilidad. Eso es muermo, eso es rutina. O sea que no, la estabilidad se refiere a que te sientas estable por dentro. Pero claro, eso tiene que estar asociado a que estés en movimiento constante. Porque si no, claro, no hay estabilidad posible. Porque si el objetivo de la vida es que tú vayas realizando experiencias y tú te quedas repitiendo la misma experiencia 1000 veces, imagínate que eres maestra de escuela y que todo el rato estás enseñando la misma lección, la tabla del 5, y que te pasas 20 años explicando la tabla del 5. No habrá ninguna estabilidad en ti. O sea que al contrario, las cosas se moverán por todos los lados en tu vida. Porque la vida te está diciendo, chica, muévete que la del 5 ya te la sabes, ahora vete a por la del 6. Por lo tanto, la gente a veces no lo entiende y se cree que lo estable es ser funcionario. Si eres funcionario ya está, ya eres estable porque tienes trabajo para toda la vida. Pues no, señor. O sea que nada de nada. O sea que mi mujer es funcionaria y ha pillado 2 o 3 depresiones de esas que no se las salta un gitano, que dicen ahí, en el árbol popular. O sea que nada, la estabilidad la ha buscado a base de currárselo, a base de trabajar, a base de encontrarse ella misma. No por el hecho de ser funcionaria o de no serlo, eso no te da ninguna estabilidad. Entonces, ahí está un poco a veces la confusión de la gente, de creer que lo estable es aquello que dura siempre. No, lo estable no es lo que dura siempre, lo estable es lo que nos da fortaleza interna, eso es lo estable. ¿Qué más? Hay personas que rehuyen de la celebridad, sí. ¿Y cuál es la pregunta? O sea, evidentemente hay de todo en la vida del Señor. O sea, que hay gente que no quiere ser célebres y que prefieren estar en el anonimato. O sea, que cada uno pues juega su película. Si yo lo entiendo así como lo explican, pero en muchas ocasiones lo explican de esa forma para manipular. Es evidente que sí, claro, hay mucha gente que juega a manipular, pero también hay mucha gente que juega al revés, te lo digo para que lo entiendas. Es decir, te plantan las cosas al revés para obligarte a pensar. Porque si te lo dicen todo seguido, te lo tragas todo seguido. En cambio, si empiezan a colocarte allí pues una serie de trampas por el camino, pues entonces te activan. Hay de todo. O sea que es como las sectas. La gente dice, es que una secta es malo, depende. Una secta es malo en algún sentido, pero hay otros sentidos que es bueno, porque las personas que entran en sectas, generalmente cuando salen de ellas, acaban aprendiendo el valor de la voluntad. Porque como cuando estás en la secta no puedes utilizar tu voluntad porque tienes a alguien que todo el rato te dice lo que tienes que hacer en todos los sentidos de tu vida, cuando sales de allí es como el del chiste, dice, oiga, la gabardina me la compro donde da la gana, porque ve ahí un anuncio en el autobús que pone, cómprese la gabardina en el Corte Inglés. Entonces, al final, aquel mal que ha vivido aquella persona acaba redundando en una parte de ella en un bien si acaba comprendiendo para qué sirve, por ejemplo, el elemento voluntad. Entonces, por eso decimos que el juego de la vida no es que cojo el mal camino y ya está, ya le he pifiado. No, es que el mal camino te conduce al mismo sitio que el buen camino, pero de una forma distinta. O sea, que el mal camino te acabará ayudándote a que te des cuenta que aquel camino no es. Lo que pasa es que la forma es lo que cambiará, la vivencia cambiará, pero lo que es el camino en sí nos lleva al mismo sitio. Y por eso dicen que todos los caminos conducen a Roma. Porque vayas por un camino de carro o por una autopista o vayas en tren o en avión, es igual. Uno será más cómodo que otro será más rápido que otro, en otro vivirás más experiencias que en otro, pero al final acabarás en Roma. Ese es el juego. Todos vamos a acabar en Roma al final. ¿Qué más? La iglesia es la intensidad en espiritual y pobreza, pero que reciban su merecido. No entiendo, eso no es una pregunta, no sé qué quieres decir. En el programa del ángel de abajo nos dice, decíamos que lo ilegítimo se anticipó lo legítimo en la generación tal, 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 tal. Vale, mi pregunta, ¿por qué Dios permitió que en la generación de la obra humana los sociedades se ayudaran de ese poder? Pero esa es la historia de siempre. O sea que la gente cuando vive una desgracia lo primero que dice es que Dios me ha abandonado. Pero claro, es como si tú estás ahora mismo en el edificio donde estés, ahora me estás mirando desde un ordenador en un edificio determinado. Y ahora imagínate que entonces tú ves una grieta ahora en la pared y entonces empiezas a despotricar del arquitecto que hace 20 años o 20 siglos creó ese edificio y entonces empiezas a despotricar del arquitecto, pero el arquitecto dice, a ver, yo creo unos planos y sobre esos planos hay toda una serie de gente que trabajó sobre ellos para que luego aquello fuera lo que es. Esa es la experiencia de la vida.
Entonces no puede estar el arquitecto todo el día revisando todos los edificios que estuvo haciendo para ver si unos han puesto un taladro, si los otros han movido el suelo, si por los otros han puesto el túnel del metro que pasa por debajo cuando antes no pasaba, si los otros pues han tenido allí un cataclismo en su casa o han tenido un incendio. No puede estar controlando todo eso, porque si controlase todo eso, lo que llamamos el libre arbitrio se acabaría. O sea que ya no tendríamos libertad si tuviéramos a alguien controlando todo el rato cada uno de nuestros movimientos. Por lo tanto, todo lo que se ha creado en el universo es para que nosotros podamos trabajar de una forma o de otra. Entonces, tanto lo de arriba como lo de abajo está hecho con la misma razón, para que nosotros aprendamos y avancemos. Ahora, cuando nosotros empecemos a trabajar la unidad en nuestro interior, ya no necesitaremos dos caminos diferenciados. Ya no necesitaremos ¿cómo se llamaba ese que salía en Pluto, en los dibujos de Walt Disney, que salía allí el diablillo ese en rojo y el otro el angelillo en blanco? Cuando tengamos la unidad en nosotros ya no habrá rojos y blancos. O sea que entonces todo será uno. Pero mientras estemos trabajando en el mundo de la dualidad, entonces nosotros mismos generamos esa ambigüedad. Pero no es que haya un Dios que nos diga, espera, que te voy a generar aquí, te voy a posar. Mira, fíjate, te voy a poner aquí un trozo de tierra y aquí te voy a poner arenas movedizas. Y a ver hacia dónde vas. No, no juega eso. Sino que ha hecho unos planos generales, igual que ha hecho el arquitecto, y ha hecho sobre eso montar el edificio. Ahora, cuando el arquitecto hace los planos, después tienes aparejadores buenos y malos, tienes ingenieros buenos y malos, tienes paletas buenos y malos, tienes aprendices buenos y malos. En función de los que te hayan tocado por la película que necesites vivir, estarás en un edificio que tiene aluminosis o estarás en un edificio perfectamente estable. Estarás en un edificio que al cabo de 3 años necesitará ser remozado o estarás en un edificio que al cabo de 50 años seguirá igual de fuerte, igual de hermoso. Entonces, pero no será en función del de arriba. O sea, que no será que el de arriba planifica las cosas para que estuvieran mal. O sea, que no hay ningún arquitecto que planifique un edificio para que esté mal. Ahora, después cuando ejecutan aquella película, cae por donde cae. ¿Qué más? El reino de los cielos. Lo que digo es que algunos utilizan la frase para manipular, claro, pero ya te digo que de todo hay en la Villa del Señor, o sea que es evidente que hay gente que utiliza para manipular, igual que los políticos. O sea, que dicen cosas y después piensan otras, y después te dicen otras, y después te cambian lo que dijeron, y donde dije, digo, pero es el juego de la vida. O sea que, ahora, si conectamos con lo legítimo que hay en nosotros, y a eso nos ayuda Anita, que era lo que hablábamos hoy, pues evidentemente ya no nos encontraremos manipuladores en el exterior. Porque entonces, si nosotros no permitimos que esa manipulación crezca en nuestro interior, fuera ya no aparecerán. Por lo tanto, manipularán a otros, pero a nosotros ya no. Entonces, el juego es que nosotros intentemos pues perseguir lo legítimo para que eso no nos pase. ¿Somos ignorantes? Bueno, en algunas cosas somos ignorantes y en otras no. Pero claro, el juego de la vida es ir aprendiendo. Con lo cual, es mejor en todo caso ser ignorante que ser demasiado listo. O sea que porque si somos ignorantes significa que tenemos mucho a aprender. En cambio, si somos demasiado espabilados, entonces nos cerramos a la película y decimos, no, yo ya lo sé todo. No, por eso decía el sabio, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Me parece que era el Descartes que decía esto. Pues eso tiene que ser la realidad. O sea que yo solo sé que no sé nada. Por lo tanto, transmitimos historias y hoy es esto y mañana es otra cosa. Y ya está. Y entonces si no nos lo creemos como una realidad absoluta, sino que simplemente que nos sirva de alguna forma para reflexionar. Entonces, cuando algo nos resuena en nuestro interior, decimos, esa es la vía correcta para mí. Cuando no nos resuena, decimos, esta no es la mía. Y ya está. Y ese tiene que ser al final el juego de la vida. Porque claro, lo que se trata es ir haciendo experiencias e ir aprendiendo cosas distintas. Mi pregunta, ostras, si te puedo volver a... No, no te puedo volver a la pregunta 13, no sé cuál es la pregunta 13. O sea que... Rechazo. Piensa que yo tengo una pantalla distinta a la tuya, me van bajando todas aquí, todas las preguntas y las otras se me van quedando ya fuera de la pantalla. Rechazo todos los términos que manipuló la Iglesia como sé pobre pero espiritual y no son llamados como tú, sino para sus intereses. A ver, ya digo, todo lo que existe en el universo es porque hay una necesidad de que exista. Por lo tanto, si hay una iglesia que está allí, es porque hay una serie de gente que necesita esa iglesia. Ahora, es como todo, en la iglesia tenemos gente que es muy válida y muy buena, y también tenemos gente que es muy poco válida y muy mala. Entonces, la cuestión es que intentemos, pues, cuando conozcamos a alguien de la iglesia, que sea de los buenos.
O sea que, pero de todo hay, ya te digo, que no hay ningún sitio donde sean todos malos, ni todo ningún sitio donde sean todos buenos. Eso no existe. Por lo tanto, la película es que vayamos nosotros contrastando nuestra realidad. Pero la Iglesia transmite una historia muy importante que es la de la fe. Por lo tanto, esa es su bastión principal. El tema del conocimiento es algo que trabaja muy poco la Iglesia porque no le interesa. Entonces es algo que normalmente deja muy de lado. Entonces el juego es que tú cojas la parte de fe y después busques por otro camino la parte de conocimiento. Y entonces podrás unir las dos columnas. Entonces por eso decimos que en el árbol la columna derecha es la de la fe y la izquierda el conocimiento. A ver, aquí tenemos la 13. Decíamos que la primera obra que sale de nosotros es ilegítima, luego con el tiempo podemos volver a lo recto y tal. Eso ya lo hemos explicado antes. O sea que volvemos a caer en el peligro de elegibilidad. ¿Cuándo es que toma la obra el giro, se edifica y se abren sucursales? ¿A qué se refiere? A medida que avanza. O sea que, claro, cuando la obra se abre, se diversifica, cuando tú tienes sucursales, ¿qué significa? Cuando tienes hijos. Por lo tanto, claro, tú vas avanzando y a medida que vas avanzando se supone que vas comprendiendo más cosas. Entonces, cuando vas comprendiendo más sobre tu vida, se supone que te pones más en la línea de lo legítimo. Y entonces las obras que tengas luego a continuación será más fácil que sean legítimas. Es decir, si tú estás, por ejemplo, piensa que en los primeros 20 años de tu vida, tú ibas, por ejemplo, pues jugando, divirtiéndote como hacen todos los jóvenes. Entonces lo que salía de ti, entre comillas, era ilegítimo. O sea que no profundizabas en nada de lo que hacías, porque era otra película la que tú seguías. Ahora, pongamos que ahora tienes 40 y que a tus 40 años, pues entonces ya estás madurando las cosas. Ya las ves desde otro punto de vista, ya las estás trabajando a nivel espiritual. ¿Esto qué hace? Hace que en ti entonces haya, pues, entonces más parte legítima que ilegítima. Entonces ahora estás sacando hijos. Claro, cuando hablamos de hijos, no estamos hablando solo de hijos a nivel material, sino estamos hablando de obras. Entonces las obras que nosotros sacamos a medida que vamos avanzando y que vamos siendo más sabios son cada vez más legítimas, es decir, cada vez más buenas, cada vez más en la línea de lo que tiene que seguir ahí en nuestro ser interno. En cambio, cuanto menos preparados estamos, cuanto menos interesados en todas esas historias y tal, pues entonces lo normal es que lo que vayamos sacando pues no sea. Es como, por ejemplo, para darte un ejemplo más claro, es como una persona, por ejemplo, yo conozco a un amigo pues que cuando era joven pues estuvo liado en problemas de drogas. ¿Vale? Bueno, después cambió su vida, dio un giro a la película y ahora es una persona fabulosa, maravillosa, que ayuda a los demás y que además está en un camino que ya no tiene nada que ver con aquello. Bueno, pues entonces, claro, las obras que él sacaba cuando estaba liado con el tema de las drogas era lo que consideramos ilegítimo. En cambio, lo que está haciendo ahora, que ya ha madurado, ya ha cambiado ya su perspectiva y su historia de la vida, entonces ya está en el camino pues más legítimo. O sea que eso sería un poco los ejemplos para que veas y tal. Pero no os quedéis anclados en las palabras, porque si no vamos dándole vueltas legítimo, ilegítimo, hijos, y empezamos a hacernos unos líos tratando de fajar las palabras para que esas palabras estén ahí enganchadas en un contexto muy determinado. No, vamos a abrir las palabras. O sea, cuando hablamos de legítimo, hablemos de correcto, hablemos de bueno, hablemos de lo que está en línea, hablemos de lo que nos va bien, hablemos de lo que está, pues, lo que es superior en nosotros. Y entonces empezamos a ampliar la palabra de forma que le empezamos a dar sentidos distintos. Y entonces ya no nos parece tan fajada, tan difícil, tan complicado. Y dices, es que eso suena muy raro, suena muy complicado. Bueno, abramos el lenguaje para que no suene tan complicado. O sea que hay momentos que hacemos cosas buenas en la vida y momentos que no. Cuando hacemos cosas buenas estamos sacando lo que aquí llama legítimo. Cuando hacemos cosas malas, pues entonces estamos sacándolo ilegítimo. Que de hecho normalmente cuando hacemos cosas malas es lo que no nos gusta. Por lo cual nosotros mismos ya le damos el título de ilegítimo. Cuando decimos, no, este cuadro lo pinté cuando yo no sabía pintar todavía. O sea que este no me gusta, este es una porquería. Ese es el legítimo. Pero es el primero que hice. Porque empecé primero pintando el feo, el que no sabía, el que no estaba bien dibujado, y en cambio, cuando fui avanzando, cada vez cogí más técnica. Con lo cual, lo que pinté después ya era una historia mucho más bonita. Entonces, lo que yo saqué después, eso ya era lo legítimo. No sé si ahora con eso lo has entendido un poco mejor. Ojalá hubiera nacido en vuestra familia. Eso sí que es buena, me encanta. ¿Por qué no? Pero yo creo que has nacido, de hecho, en nuestra familia, porque la familia no es solo la historia física, mi padre, mi madre, mis hermanos. No, la familia somos todos nosotros. O sea que ahora mismo sois 12 que estáis aquí escuchando, sois mi familia. Por lo tanto, formamos ahora mismo una familia de 13. O sea que el juego de la familia es un concepto mucho más amplio. Entonces volvemos a lo mismo, cerramos los conceptos, ¿o no? Pues la familia es la madre que me parió, con el padre que me inseminó y con los hermanos que salieron por ahí revoloteando al lado. No, eso es solo una parte de mi familia. O sea que
Y a veces incluso, no en mi caso no es así, pero a veces hay mucha gente, por ejemplo, el que consideran otra gente que está a su alrededor y en los cuales están más en sintonía, los consideran más familia. O sea, que sucede muchas veces que dice, no, es que yo con mi hermana no me llevo demasiado bien, en cambio en el grupo en el que estoy hay gente que me entiende a la perfección. Bueno, pues entonces significa que tenemos varios tipos de familias. Pero nosotros ya estamos formando parte de una familia desde el momento que estamos ahí trabajando juntos. Yo suelto un rollo, vosotros me escucháis y tal. Después se contrastan cosas, eso os despierta a veces cosas en vosotros, también despierta cosas en mí. Pues ese juego ya hace que formemos parte de la familia. Además, nos estamos viendo aquí prácticamente todos los días. O sea, os veo más, por ejemplo, que puedo ver ahí a mis hermanas, por ejemplo, que están las dos viven un poco alejadas. Bueno, ya no digo mi hermano, que vive del otro lado, en la isla ahí con Antonia. O sea, que os veo más a vosotros. O sea, y hablo más con vosotros que con ellos prácticamente. No tanto, pero casi, casi. O sea, que es todo su familia aquí. O sea, que nada. Bueno, veo que no hay más preguntas por aquí. Estamos conectados, claro que estamos conectados, todos estamos absolutamente conectados. O sea que ese es el juego. Y cada vez además nos sentiremos más conectados, cada vez nos vamos a sentir más miembros de una gran familia en la cual todos ahí nos ayudamos, todos contrastamos, todos nos inyectamos energía, todos nos transmitimos luz y todos de alguna forma pues nos vamos dando abrazos cósmicos para ir tirando para adelante. O sea que aquí mismo lo he visto muchas veces en las conferencias que ha habido gente que ha llegado y ha dicho, ostras, hoy no me encuentro bien, hoy estoy baja de moral y tal, y enseguida ha habido 4 o 5 que le han estado mandando ahí una buena energía del copón y después la persona salía y decía, oye, ¿sabes que me encuentro ya mucho mejor y tal? Eso me pasa en el Facebook. O sea, que gente que me dice, es que me levanto esta mañana deprimida que no tenía ganas ni de levantarme. Pongo el ordenador así un poco, pues por